Esta historia nos la manda Genoveva Ramos y dice así: mi vida era de lo más normal del mundo. O sea, yo, una mujer de 40 casada con Alfredo y con un hijo adolescente, estaba muy tranquila, o bueno, es posible que demasiado tranquila, pero ya serán ustedes quienes juzguen todo eso. Aunque presiento que me juzgarán mal y está bien. En fin, mi hijo Dani tenía 15 años y seguido le gustaba visitar la casa de sus tíos, hermanos de Alfredo, mi esposo. Pero no era por ello, sino por su primo Giovanni, con quien compartía toda clase de cosas que hacen los jovencitos a esa edad. Y pues era normal que los viernes se fuera para casa de sus tíos a ver a su primo y estar echando desmadre toda la tarde y a veces hasta el sábado. Alfredo llegaba ya tarde del trabajo como a las 11 de la noche y recuerdo que ese viernes mi hijo Dani se fue directo de la escuela a casa de sus tíos y, bueno, yo no tenía nada que hacer y para no aburrirme decidí visitar también a mi cuñada y, pues, de paso estar al pendiente de mi Dani que visitaba a su primo. Llegué y, en efecto, ahí estaban ellos cotorreando y se disponían a salir, así que yo me quedé platicando con mi cuñada sobre cualquier cosa. Total, una tardecita de viernes con cafecito y chismecito, no nos iba a caer mal a ninguna de las dos. Dentro de la plática y todo eso, mi cuñada sacó una botella de vino y empezamos a platicar todavía mejorcito. O sea, ya saben, no es lo mismo cafecito que un vinito, así que, sin llegar al grado de estar ebrias, nuestra plática se desarrolló muy cordial, pero sobre todo muy cotorra, muy desmadrosa. Nos reíamos a carcajadas estrepitosas de las babosadas que andábamos hablando, y es que en serio, nos aventábamos unas carcajadas escandalosas y fenomenales. Como a eso de las 10 llegó mi Dani con su primo Giovanni, saludaron así de rapidito y dijeron que iban a estar en la recámara y, bueno, nosotras, como sea, estábamos en nuestra onda y seguimos platicando normalmente. Y después de la ingesta de tanto líquido, ya era necesario pasar al baño, así que mientras mi cuñada iba a la cocina a preparar café otra vez para no seguir tomando vino, yo subí las escaleras para buscar el sanitario. Encontré la puerta, pero realmente no se me ocurrió llamar primero, simplemente gira el picaporte para entrar y ya, y creo que no debía hacerlo. Quizá era todavía el efecto del vino que se vaporizaba por mi cabeza o qué sé yo, debí tocar primero la puerta. Pero bueno, el caso es que cuando entré, ahí estaba Giovanni, pues obvio de pie delante del excusado utilizándolo y yo no supe qué hacer. Debí simplemente dar la vuelta y salir de inmediato, debí marcharme al instante. Aún no me queda claro por qué demonios me quedé ahí parada como idiota observándolo, no lo sé. Pero esos segundos de pronto se hicieron muy largos, porque mi mirada no se podía apartar de aquella tremenda fuente de donde salía tal cantidad de líquido. Era algo que, pues, era impresionante. Digo, creo que sí era bastante admirable mi sobrino Giovanni. No podía dejar de ver a aquel enorme. Bueno, ustedes saben, no podía apartar la vista. No sé qué me pasó. De pronto, Giovanni volteó y de inmediato ocultó aquel monstruo que sostenía, y yo, toda estúpida, no supe qué hacer, y lo primero que se me ocurrió fue disculparme para inmediatamente salir del baño. Debido a que yo no estaba completamente en mis cabales, quise abrir la puerta, pero no podía salir porque el espacio era muy estrecho y la puerta abría hacia adentro. Así que yo intentaba abrir la puerta correctamente mientras la misma chocaba conmigo y, al mismo tiempo, yo no paraba de disculparme. De pronto, Giovanni me tomó del brazo y me jaló un poquito hacia atrás, y luego abrió la puerta tranquilamente y me dijo: «Está bien, tía, no se preocupe». Sin embargo, mientras yo daba el paso para salir del baño, Giovanni se me acercó demasiado y me dijo: «No se preocupe, tía, pero ojalá se equivoque más seguido». Yo bajé las escaleras rápidamente, y es que aquello que acababa de suceder era algo completamente inesperado y también era algo que no me había desagradado. Quizá en algún otro momento habría reprendido fuertemente a mi sobrino y habría informado a su madre sobre lo ocurrido, pero no lo hice, no quise hacerlo. Dieron las 11:30 y Alfredo pasó por mi hijo y por mí, y nos fuimos a la casa. Y a partir de ese momento mis pensamientos no lograban apartarse de lo que había sucedido con Giovanni. Y eso me atormentaba un poco, ¿saben? O sea, haber visto lo que vi fue para mí algo sorprendente y mi mente comenzó a idealizar escenas indecibles con Giovanni. O sea, pasaron los días y antes de dormir pensaba en eso, o cuando me metía a bañar, o incluso cuando tenía intimidad con Alfredo, no podía sacar aquella escena de mi cabeza. Yo pensaba que quizá con el paso de los días simplemente olvidaría el suceso, pero no, y de hecho se volvía cada vez más obsesivo a grados ya preocupantes.
Así que un día no pude más y le dije a mi Dani que sería buena idea si mejor ese viernes invitaba a Giovanni a la casa, incluso con el permiso de que se quedara a pasar la noche y, naturalmente, Dani estuvo de acuerdo. Yo misma le avisé a mis cuñados que Giovanni se quedaría en mi casa con Dani y que aquí los vigilaría y chalala. Y, pues, obvio, le dieron permiso para quedarse y yo, pues, yo realmente no sabía ni por qué había hecho eso, o sea, sé que yo estaba lista para hacer algo, pero no planifiqué nada. Solo quería que Giovanni estuviera en la casa y luego ya vería qué se me ocurría. Finalmente fue viernes, y esa misma tarde Dani y Giovanni llegaron juntos listos para pasar la tarde jugando con sus consolas o haciendo sus cosas, y yo trataba de fingir mis nervios, no lo sé. Quizás, simplemente, debía olvidarme del asunto y ya, pero no lo hice, y no lo hice porque mis pensamientos generaban escenarios completamente sucios e inconfesables. Alfredo llegó a casa, como siempre, a las 11, y después de cenar dijo que había tenido un día de perros y que si no me importaba preferiría irse a dormir, y yo lo único que pensé fue, ¿maldición? ¡Qué buena suerte! Yo sabía que Alfredo cuando llegaba cansado y se iba a dormir no existiría poder humano que lo despertara, y así se iba a quedar hasta el otro día. Yo me quedé en la sala viendo una serie de Netflix, y lo único que se escuchaba eran Dani y Giovanni comentando los movimientos que hacían con sus juegos de consola. No sé qué diablos hacía allí sentada, no tenía sentido. Mi cerebro actuaba de forma torcida, debería irme a dormir y ya. Quizá lo que había sucedido en la casa de Giovanni fue exagerado por mi mente derivado del alcohol que había ingerido. Yo traté de convencerme de eso, y me dije a mí misma, sí, pendeja, eso fue. Andabas ya medio peda y por eso le diste un significado a las cosas todo estúpido. Ya mejor, lárgate a dormir, pero me quedé en la mañana, y en ese momento ya no se escuchaban los comentarios de mi hijo ni de Giovanni quizá, ya estaban bien jetones. Así que me levanté y subí las escaleras para irme a acostar. Total, yo todavía trataba de convencerme de que todas esas babosadas que había estado pensando fueron producto de tomarme unas copitas de vino en aquella ocasión. Nada del otro mundo. Primero pasé al baño y comencé a lavarme los dientes, terminé, me eché un poquito de agua en la cara para ver si así se me bajaba un poco la calentura y, Dios mío. Sentí unas manos en la cintura y eran unas manos que no eran para mí del todo desconocidas, pero sabía perfectamente que no eran las manos de Alfredo porque él seguía roncando escandalosamente allá en la recámara. Yo cerré los ojos porque al instante supe a quién pertenecían aquellas manos, y además escuché su voz a mis espaldas diciéndome, ya ve, ahora soy yo el que se equivocó. ¿Usted cree? En 2 segundos, la bata estaba en el piso y mi boca tenía algo más que el cepillo dental adentro. Realmente me sorprendí de cómo yo era capaz de devorar tanto, tan aprisa y con tanta desesperación. Realmente mi mandíbula se estaba lastimando un poco al tratar de abarcar lo más posible todo lo que se pudiera. Pero luego Giovanni logró que me sentara en el lavabo y fue ahí donde para mí el tiempo y el espacio se perdieron. La brutal fuerza con la que me hacía olvidarme de cualquier cosa existente. Yo solo podía sentir cómo ingresaba una fuerza descomunal que yo jamás en la vida había presenciado. Giovanni me dijo algo que me impactó, me dijo, ¿sabe? He esperado este momento por mucho tiempo, usted no sabe cuánto, se lo juro. Una lluvia galáctica se hizo presente, y yo no tenía más remedio que recibirla y sentirme en el cielo. Sin embargo, yo no quería que todo terminara ahí, así que bajamos a la sala y Giovanni volvió a mostrarme lo que es tener el poder y ejercerlo, y yo se lo permití. Le permití que hiciera todo lo que quisiera y realmente resultó ser bastante creativo, porque mucho de lo que hizo yo ni siquiera lo había intentado nunca. Bebí su pócima celestial hasta atragantarme, estaba completamente loca. No sabía lo que estaba haciendo, pero decidí dejarme llevar. No sabía lo que estaba haciendo, pero decidí dejarme llevar. Y sin más explicaciones, me veía con Giovanni entre semana y nos íbamos a cualquier lugar para que él pudiera disponer de lo que quisiera y yo se lo permitiría todo. Un día estábamos en un lugarcito, ya saben de qué tipo de lugarcitos hablo, y bueno, estábamos abrazados después de una brutal refriega cuando de pronto sonó la alarma del edificio, era la alarma de incendios. Sonó una voz que decía que todos debíamos evacuar el hotel, y en ese momento Giovanni abrió la puerta y había mucha gente corriendo en los pasillos rumbo a las escaleras. Y podía verse muchísimo humo saliendo por todas partes. El humo ya había entrado al cuarto y no lográbamos encontrar nuestra ropa hasta que alguien de Protección Civil nos dijo que nos pusiéramos las batas de baño y saliéramos de inmediato. Que la vida es primero y lo demás solo son objetos. Ya estando en la calle, únicamente con unas batas de baño encima,
Giovanni y yo observamos cómo el hotel era consumido por las llamas y, bueno, ahora estábamos en serias dificultades porque no podríamos explicar a nadie por qué estábamos solo con eso y por qué estábamos juntos y, sobre todo, por qué nuestras batas decían, Hotel Aranjuez. Mi bolso se quedó adentro, no tenía dinero ni celular. Estábamos en un problemón espantoso, así que decidimos hacer algo sumamente estúpido, que fue irnos caminando hasta mi casa. Era en la colonia Narvarte, así que no estaba tan lejos, así que caminamos deprisa ante las miradas de todo el mundo y afortunadamente ningún policía nos detuvo. Llegamos a mi casa y le di ropa de Dani para que se vistiera y yo de inmediato hice lo mismo. Sin embargo, no sé si fue por la adrenalina del momento, pero Giovanni y yo comenzamos a dar rienda suelta a nuestros instintos ahí mismo en la sala, y una vez más fue como cabalgar en una carrera sin fin. Era una estupidez porque podría llegar alguien, pero no nos importó, yo solo quería extraer la dulce miel, que ya era un vicio para mí. Quería quedar completamente cansada y satisfecha a manos de Giovanni, y él volvió a revestir con furia salvaje. Al terminar, Giovanni se fue a su casa, pero la idiota de mí, por las prisas, dejó las batas del hotel en el baño y naturalmente cuando Alfredo llegó comenzamos a discutir y más tarde nos divorciamos. Ya pasó un tiempo de eso, pero actualmente yo me sigo viendo con Giovanni que para mí es como un dios, no lo sé, no puedo describirlo, simplemente me volví loca por él y ahora espero un hijo suyo. Claro que en cuanto supo que era de él, simplemente desapareció y no lo he vuelto a ver.